funciones de administración regional, estableciendo que en la función de gobierno interior aparece este delegado presidencial regional y provincial como representantes del presidente y por lo tanto de exclusiva confianza, pero en la función de administración regional aparece el gobernador regional electo. Dicho eso, ¿cuáles son, y es importante recordarlo siempre, cuáles son los requerimientos de esta descentralización administrativa que se establecen en la dictación de la 2174 de fortalecimiento de la regionalización? Pues bien, como lo decíamos hace un rato, la separación fundamentalmente de estas dos funciones de administración y de gobierno interior, y el fortalecimiento de todas las funciones asociadas a planificación e inversiones, y de alguna forma la materialización de la generación de áreas metropolitanas, de constitución de áreas metropolitanas, además de una serie de nuevas competencias para los gobiernos regionales fundamentalmente asociados a, por ejemplo, el diseño, elaboración, aprobación, aplicación y ejecución de planes, políticas, programas y proyectos, la elaboración de los PROT, todo lo que tiene que ver de la mano de la constitución de áreas metropolitanas en materia de manejo de residuos domiciliarios, un impulso importante a todo lo que dice relación con ciencia, tecnología e innovación, y por cierto, un proceso de focalización o esfuerzo de inversión precisamente dándole sentido a la descentralización de la mano de el establecimiento de zonas de rezago en materia social. Otro de los grandes requerimientos establecidos en esta 2174, y lo planteaba muy bien, tiene que ver precisamente con el mecanismo de transferencia de competencia, que estableció por una parte la constitución de un comité interministerial de descentralización, donde la Secretaría Ejecutiva se radica en la subdere, y en ámbitos bien particulares, ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, además del establecimiento de dos fases principales, una que está regulada en el actual periodo presidencial, que va desde marzo 2018 a marzo 2022, donde se aplican, o se pueden aplicar, dos artículos, el quinto transitorio y el cuarto transitorio, para precisamente la transferencia de competencias, en el caso del quinto transitorio, de un número limitado de ministerios, y posteriormente a solicitud del gobierno regional a partir del próximo periodo presidencial, y dentro de los 2 primeros años, la solicitud que podrán hacer los gobiernos regionales para que se le transfieran nuevas competencias, o eventualmente para que el nuevo presidente de este nuevo ejercicio de alguna forma defina cuáles son las competencias que se quieren transferir. Ahora, en general la misma ley plantea que toda transferencia de competencias debe considerar, por una parte, no solo la disponibilidad de recursos económicos, de personal, de presupuesto para su ejercicio, sino también evitar, como principio general, la duplicidad o interferencia de funciones con otros órganos de la administración del Estado, y eventualmente establecer un ejercicio de al menos un año, privilegiando fundamentalmente todas aquellas competencias que tengan una clara aplicación regional, que signifiquen mejorar la calidad y oportunidad en la toma de decisiones, que eventualmente no genere perjuicios en otras regiones, que puedan ser ejercidas entonces por la mayoría de las regiones y que de alguna forma incluyan, entre otros aspectos, la adaptación, priorización y focalización de instrumentos nacionales a políticas regionales con una clara identificación local. Como les decía yo, nuestro gobierno de alguna forma aplicó este quinto transitorio y como se señalaba hace unos minutos, esto significaba identificar un número limitado de ministerios aquellas competencias, que finalmente fueron 15, para decidir cuáles podían ser ejercidas por los gobiernos regionales. Y ahí tenemos los ministerios de vivienda, de transporte, de obras públicas, de la Corfo, Cercotec y del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, más conocido como FOSI. Si ustedes miran, yo les señalaba que de alguna forma fueron 15 las competencias que establecen distintas gradualidades en su ejercicio y tiempo, además de la definición de cómo se van a ir ejerciendo. Estas competencias, estas 15 competencias, de alguna forma están asociadas fundamentalmente a procesos de ejecución de inversiones, fundamentalmente de instrumentos de fomento productivo, y naturalmente también todo lo que está asociado a planificación territorial de la mano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y otras transferencias de competencias asociadas fundamentalmente a decisiones y aplicación, entre otros, por ejemplo, de subsidios.
Pero adicionalmente, además de la transferencia de competencias, la ley estableció que para el ejercicio de estas nuevas competencias existiría una nueva estructura para los gobiernos regionales que permitiera hacer este ejercicio y este proceso de descentralización. Y aquí, bien deben saber ustedes, se crearon 3 nuevas divisiones: la de Fomento Productivo e Industria, de Desarrollo Social y Humano, y la División de Infraestructura y Transporte. Además, se estableció la creación de una unidad, de un jefe de unidad de control, que no existía, y que es un símil a lo que nosotros hoy día podemos ver en materia municipal. Se creó la figura, o se legalizó la figura del administrador regional, que ya existía en varios gobiernos regionales, y como les señalaba al principio de la exposición, el gobernador regional pasó a presidir el Consejo Regional, cuestión que antes estaba radicada en un consejero regional. Hoy día el estado de la instalación da cuenta de que en general todas las regiones han avanzado en la instalación de los administradores regionales en las distintas divisiones, y actualmente también se están generando los procesos de provisión de cargos de los jefes de las unidades de control. Esto en un proceso paulatino, gradual, que de alguna forma ha ido instalando esta nueva estructura que está llamada precisamente a avanzar en el proceso de descentralización y hacer o a materializar de mejor forma este proceso de transferencia de competencia. Pero además de los 2 aspectos que ya les han señalado, asociados fundamentalmente a transferencia de competencia y a la instalación de esta nueva estructura administrativa, la ley mandataba la dictación de una serie de reglamentos. Los 2 reglamentos que la ley estableció con fecha determinada tenía que ver precisamente con la Política Nacional de Zonas de Rezago, que hoy día de alguna forma avanzaba en su proceso de instalación, y adicionalmente los estándares mínimos para el establecimiento de áreas metropolitanas. 2 reglamentos que hoy día ustedes pueden ver ahí en la lámina, ya se encuentran dictados, además de una serie de otros reglamentos, y donde destaca particularmente el asociado a las condiciones, plazos y materias asociadas a las transferencias de competencias, que es el reglamento o la estructura que va a regular los futuros procesos, además de la distribución en marcos de ítem presupuestarios del presupuesto del gobierno regional. Actualmente, todos estos reglamentos, junto con el de abreviaturas, ya están, como les señalaba, dictados, publicados en el Diario Oficial. Varios gobiernos regionales aplicando el proceso que está establecido en cada uno de ellos, y adicionalmente hoy día en revisión de la Contraloría General, el reglamento asociado a normas de integración y funcionamiento de los comités regionales de ciencia, tecnología e innovación, y por cierto, en proceso de revisión la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que fue recientemente reingresada a la Contraloría General y que, una vez que sea tomada de razón, va a permitir avanzar en el reglamento asociado al Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que se ha venido trabajando ya hace un par de años con los distintos ministerios asociados o que son parte integrante de la Comisión. Ahora, siempre cuando uno se plantea conversar respecto a estas materias, nosotros hacemos de forma más o menos majadera ¿qué es lo que entendemos por descentralización? Porque muchas veces se habla de descentralización y existen de alguna forma visiones súper dicotómicas que dan cuenta de esta intensidad. Nosotros en general planteamos siempre que la descentralización implica un proceso de transferencia, por cierto, de poder político, de representación, de responsabilidades, de atribuciones y de recursos que están asociados fundamentalmente a un mayor poder de decisión sobre ello o de disponibilidad financiera. La descentralización no podemos olvidar que tiene una finalidad muy precisa, que es asegurar el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio, lo que de alguna forma PNUD habla de que nadie se queda atrás, y asegurar, o bajo los principios de asegurar una provisión eficaz y eficiente de bienes y servicios públicos, entendiendo que en la medida que nos acercamos a los territorios somos capaces de llegar a soluciones más pertinentes a las necesidades de esa región. Pero también teniendo una claridad absoluta de que todo proceso de descentralización, particularmente cuando miramos los hitos que han rodeado este avance, se entienden como procesos graduales, que deben ser permanentes en el tiempo, que tienen una continuidad y que no están exentos de una serie de complejidades.
Ahora, cuando nosotros también hablamos de descentralización, de alguna forma entendemos que hay una serie de beneficios que están asociados a este proceso, porque no solo permiten incrementar la decisión del nivel regional y local por sobre el nivel central, que es probablemente la cuestión más visible cuando uno habla de descentralización, sino también entendiendo que de alguna forma, tras la descentralización, nosotros podemos maximizar el potencial de desarrollo del conjunto del territorio, contribuyendo a la cohesión territorial y social. Y esto de alguna forma ha quedado muy patente precisamente tras los procesos de crisis que nos ha tocado vivir como país en el último tiempo, no solo post-crisis social, sino también crisis sanitaria. Y porque de alguna forma también tenemos que entender que la descentralización permite involucrar a la ciudadanía y a los distintos actores relevantes de un territorio para precisamente ir generando procesos de toma de decisiones que generen compromiso y corresponsabilidad en el ecosistema regional, de modo de, al final del día, contribuir a mejorar la eficiencia y la cercanía del Estado y los distintos órganos que tienen asiento en el territorio. Ahora, cuando nosotros hablamos de centralización particularmente, siempre hacemos una referencia a las implicancias que tiene este proceso que hoy día estamos asumiendo en conjunto como país. Siempre planteamos es probablemente el mayor hito de la centralización del país los últimos 30 años, asociado fundamentalmente a la elección de la autoridad regional. Es un proceso que va a cambiar la estructura administrativa y política de los gobiernos regionales, que va a generar un nuevo ordenamiento de los territorios en función de las tareas que va a tener que asumir este gobierno regional y todos los desafíos asociados precisamente al fortalecimiento de capacidades regionales, no solo de las instituciones que están llamadas a colaborar en este proceso, sino de todos los que participamos en cada uno de los territorios de procesos de planificación y generación de inversiones, generación y ejecución de inversiones. Entendiendo que de alguna forma los gobiernos regionales van a tener que ir adecuando su estructura para abordar los distintos cambios reglamentarios y culturales que de alguna forma se van a dar y generando la instalación de nuevas capacidades o de mayores capacidades en los gobiernos regionales, que de alguna forma es probablemente uno de los aspectos que ha demandado mayor esfuerzo de nuestra subsecretaría en el último tiempo. Ahora, siempre cuando nosotros miramos este proceso, tenemos que hacer una referencia, y aquí tienen una lámina que después nosotros les vamos a dejar a ustedes, tiene que ver fundamentalmente con las funciones asociadas a cada una de las autoridades. Yo les decía que el gobernador regional asume las funciones de administración, pero también como ejecutivo del gobierno regional va a tener funciones fundamentalmente normativas, de planificación, presupuestarias, de coordinación. En tanto, el delegado presidencial va a tener, si uno quisiera verlo en términos generales, todas aquellas funciones asociadas a seguridad, gobierno interior, a la coordinación de las secretarías regionales ministeriales, entendiendo que nuestro país es un Estado unitario, donde la desconcentración se da de los ministerios a través de la Seremi, de las secretarías ministeriales, y donde este delegado presidencial va a ejercer la supervigilancia de todas aquellas instituciones, organismos de la administración del Estado que están sujetos precisamente o que se relacionan con el gobierno o con el presidente de la República, para ser más exacta. Pero también necesariamente tenemos que entender que este proceso no solo lo desarrolla el gobernador regional electo, sino que va a tener que hacerlo en conjunto con el Consejo Regional, entendiendo que el gobierno regional hoy día está constituido precisamente por este representante electo, pero también como ejecutivo, pero también con el Consejo Regional, y donde fundamentalmente las funciones que va a tener que desarrollar se van a tener que ir aplicando de forma compartida entre este órgano colegiado, que es el Consejo Regional, y por cierto, el gobernador regional. Y donde, como les decía, muchas de las decisiones naturalmente necesitan la conversación y el trabajo conjunto de los distintos actores, porque no solo van a tener que diseñar, elaborar y aprobar las distintas políticas, planes, programas y proyectos de interés regional, sino que también van a tener que desarrollar procesos de planificación importantes, de administración de recursos relevantes, de inversión sectorial, de asignación regional, generando además todo un proceso de administración de estas nuevas competencias y entendiendo que de alguna forma van a tener que mantener una relación con el gobierno nacional y sus distintos organismos de forma permanente, más allá de que naturalmente hay ciertas funciones que son bastante precisas y que van a tener que ir desarrollando en conjunto.
Ahora, si miramos cuál es la situación del último tiempo, bueno, tenemos un cambio importante, ustedes bien lo señalaba Eloísa, dada la crisis sanitaria, de alguna forma nos vimos obligadas a modificar este calendario electoral, pero este calendario electoral, más allá de que genera un traspié de lo que nosotros esperábamos fuera estos próximos días, nos va a llevar a un cambio, fundamentalmente a un traslado de cerca de un mes, en el momento en que las autoridades regionales electas, gobernador regional particularmente, va a asumir este gobierno regional, entendiendo que este periodo va a durar hasta el 6 de enero del año 25. Entendiendo que también, y nosotros siempre lo conversamos, hay un cierto desacople en precisamente lo que les decía yo, era el ejecutivo del gobierno regional y el consejo regional, porque recuerden que los consejeros regionales van a durar hasta marzo de 2022, porque naturalmente van a ser electos a partir de las elecciones que se desarrollan en el mes de noviembre. Ahora, uno no se puede abstraer de la importancia que tiene la elección del gobernador regional en el contexto no solo regional, territorial, sino también en toda la dimensión más política que supone esta descentralización. Por cierto que se trata de un nuevo cargo que genera alta expectativa, más allá de que cuando uno revisa en general, son pocos probablemente los que tengan claridad absoluta de cuáles son esas funciones que va a tener que asumir el gobernador regional, y donde uno ve, lamentablemente, en la discusión que muchas veces se da a nivel de candidato, que existe algún cierto nivel de confusión. Por cierto que el gobernador regional es visto como una figura de contención al centralismo en materia fundamentalmente de toma de decisiones y de definición de política pública a nivel regional, y donde existe, como les decía yo, una alta expectativa, y donde naturalmente va a recaer una responsabilidad importante de satisfacer esta aspiración local, porque de alguna forma cuando uno piensa en descentralización, naturalmente piensa en la decisión de las autoridades, pero por cierto, en la posibilidad que se da de esta descentralización precisamente de avanzar en la definición y resolución de necesidades regionales de forma más adecuada. Y por cierto que el gobernador regional se va a convertir entonces en el principal conductor del nuevo proceso de descentralización, porque no solo le va a corresponder liderar la gestión regional y relacionarse con el delegado presidencial, sino que va a tener que tener una capacidad de diálogo muy importante y de gestión responsable que precisamente permita generar este match entre la aspiración local y verdaderamente la generación de soluciones, que es lo que al final del día aspira a la ciudadanía. Por cierto que va a ser un actor clave, porque va a tener que ser capaz de planificar y ejecutar políticas públicas regionales en virtud de las necesidades del territorio, adquiriendo de alguna forma una alta relevancia política. Y por cierto, esta habilidad o esta relevancia política tiene que reflejarse en una habilidad negociadora y de gestión, porque los poco menos de 4 años van a pasar volando, y este gobernador regional, sobre el cual están puestas amplias expectativas, va a tener que ser capaz, y siempre lo planteamos así, de tender puentes entre las autoridades y concertar una visión compartida del territorio al servicio de la población. Muchas veces se habla de la alta probabilidad de desajuste entre autoridades electas y nombradas por el presidente de la República, entre gobernador y delegado. Pero ciertamente los que hemos sido criados en regiones, estamos convencidos que existen probabilidades verdaderas de que cuando hay una mirada de gestión del territorio, de verdaderamente cariño por el terruño, probablemente las posibilidades de encuentro, de diálogo, van a primar por sobre la controversia. Y por cierto que este gobernador regional, que no solo va a tener que tener una habilidad negociadora y de gestión, va a tener que ser capaz de articular los esfuerzos del nivel local y nacional, porque de alguna forma cuando uno plantea cuál es el rol de este gobierno regional, precisamente nosotros siempre lo pensamos como el gran articulador del territorio.
este articulador que va a tener que entenderse con el nivel nacional, pero también con el nivel local, a través de los alcaldes y del delegado presidencial regional. Y por cierto, con una capacidad para establecer ámbitos de acción complementaria y no competitiva en el buen sentido de la palabra, viendo dónde precisamente logramos generar estos acuerdos y efectivamente avanzar en desarrollo territorial, que es la finalidad. Y por cierto, esto necesariamente va de la mano de generar una capacidad no solo de planificación, sino también de ejecución de las inversiones. Porque, y siempre también lo planteamos cuando discutimos estas materias, este gobernador regional, en conjunto con el Consejo Regional, va a tener que ser capaz de conciliar los tiempos políticos y tiempos técnicos. De alguna forma va a exigir que el gobernador se sumerja rápidamente en el gobierno regional y avance en materia de planificación y ejecución de inversiones, donde al final del día están cifradas las expectativas de la comunidad. Porque sobre él recae tanto gobernador como consejo regional, la responsabilidad sobre el manejo de las inversiones regionales para asegurar este desarrollo equilibrado, debiendo, y esto es muy importante, cuidar la distribución equitativa de las iniciativas, de las inversiones en el conjunto del territorio, de modo de evitar lo que nosotros siempre llamamos este riesgo, la descentralización a nivel regional. Y por cierto, ser capaz de generar un impulso al desarrollo del territorio y no muchas veces un límite o una barrera al desarrollo de nuevas inversiones. Y eso necesariamente significa conversar con los distintos actores del territorio. Por lo tanto, este gobernador regional va a tener que ser capaz de validarse como el gran líder del desarrollo regional, estableciendo planificaciones e intervenciones de nivel local, meso y regional de forma sistemática, vinculada necesariamente a las inversiones. Va a tener que mejorar su capacidad para asegurar, y aquí lo decimos, mejorar su capacidad no solo de planificación, de gestión, sino también, como señalamos hace unos minutos, de negociación, precisamente para ir generando esta articulación de las políticas regionales, generando esfuerzos de corresponsabilidad, de sinergia y de mejoramiento de la gestión de las inversiones, generando probablemente inversiones detonantes para nuevos desarrollos. Ser capaz, por cierto, de desarrollar todo el proceso de transferencia de competencias que permita asegurar o darle solidez a esta hoja de ruta que se define en conjunto, y de alguna forma analizar todas las oportunidades y potencialidades que entrega este nuevo marco legal, no solo para generar desarrollo regional, sino para mejorar las dinámicas productivas del territorio, generando, por cierto, también una capacidad de involucramiento de la comunidad de la gestión, entendiendo como una posibilidad cierta para, y así lo planteamos siempre también, revalidar o reconocer de alguna forma la función pública que probablemente el último tiempo ha estado bastante puesta en cuestionamiento por la ciudadanía. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que nos vienen de por medio aún? Bueno, hay algunos proyectos en trámite, deben saber ustedes, los proyectos de perfeccionamiento de la ley 2174, asociado fundamentalmente a la generación de ciertas soluciones que han dificultado esta primera fase de implementación de la ley, de la mano fundamentalmente de la definición del concepto de competencia, de procesos de evaluación de las competencias, de cómo procede la revocación de ellas, la resolución de controversias, que es algo que no estaba contemplado en la ley, cómo vamos a asegurar el resguardo de los funcionarios que de alguna forma se disponen en este proceso, la regulación del silencio administrativo, fundamentalmente del silencio negativo, que es lo que está hoy día consagrado en la ley, y cómo el gobernador regional, y esto es una aclaración fundamentalmente, va a asumir como superior jerárquico de los servicios públicos regionales que se crean en virtud de las leyes y de alguna forma de la mano de los procesos de transparencia, que es algo que siempre está a la vista del ciudadano, que bien saben ustedes, está cada vez más empoderado, va a asegurar precisamente el buen trabajo que desarrolla este gobierno regional. Y por otra parte, tenemos la Ley de Financiamiento Regional y Transparencia,
que no estaba contemplada en la ley original, que fue una materia que no se conversó, no se discutió suficientemente al momento de avanzar en fortalecimiento de la regionalización, y donde nuestro gobierno de alguna forma ha querido avanzar generando una nueva estructura presupuestaria, perfeccionando los procesos de formulación del anteproyecto regional de inversiones, generando ajustes a la estructura del FNDR, creando dos fondos, el de cliente regional y de apoyo a la contingencia regional, que hace un esfuerzo de reformulación de las distintas provisiones que maneja la subsecretaría, incorporando, por cierto, normas asociadas a responsabilidad fiscal, fundamentalmente de la mano de la programación financiera, en este concepto de que las administraciones tienen un fuerte componente político, pero que también tienen que ser responsables en el largo plazo, además de una serie de normas sobre transparencia, cuenta pública, actas de entrega, y flexibilidad presupuestaria asociada no solo a la inversión pública propia que desarrollan los gobiernos regionales, sino también al manejo de los saldos finales de caja. Y esto, para terminar, de alguna forma, bueno, nosotros siempre decimos, la descentralización supone ciertos riesgos que nosotros esperamos de alguna forma seamos capaces de sortear en conjunto. Por una parte, replicar, ya lo decía hace un rato, el centralismo nacional a nivel regional, generar una alta rotación de equipos, que es una preocupación que plantean regularmente las asociaciones de funcionarios, evitar probablemente la excesiva politización de las decisiones, porque al final del día los procesos de planificación tienen un componente y una densidad técnica muy relevante, apoyar la transparencia en las decisiones de inversión evitando la opacidad, que al final del día podrían convertirse en un descrédito del proceso de descentralización. Por cierto que hay desafíos, la primera de ellas es reducir las brechas de desarrollo, asegurando un desarrollo equilibrado del territorio, equilibrado e integrado, decimos siempre, perfeccionar el desempeño de los equipos técnicos están llamados precisamente a implementar esta reforma, asegurar la adecuada transferencia de competencias desde los ministerios a los gobiernos regionales, que es esta suerte de transferencia de poderes, pero adicionalmente de resguardo de la función pública que se está transfiriendo, mejorar, por cierto, la capacidad de informar y educar a la ciudadanía, que está llamada precisamente a desarrollar los procesos de control ciudadano, e incentivar el valor de la planificación basada en datos y no en opiniones, objetivizando las decisiones de modo de evitar precisamente esta opacidad que les planteaba como uno de los riesgos. Por cierto, la elección de los gobernadores va a ser un hito de la descentralización política, se va a convertir en el nuevo conductor del proceso de descentralización, va a adquirir una relevancia en el contexto regional, va a ser una pieza clave en el ecosistema regional, particularmente de cara a lo que va a ser el proceso constituyente, va a exigir una habilidad negociadora y de gestión, pero también va a requerir que los gobernadores regionales electos, que tienen un componente político muy fuerte, tengan también una capacidad de relevante, porque desarrollar procesos de planificación y ejecución de inversiones no es complejo. El gran desafío nosotros lo resumimos en ser capaces de conciliar la mirada, representar las diferencias y guiar de alguna forma una visión compartida del territorio, conjugando esta doble dimensión, la dimensión técnica con la dimensión política, de modo de asegurar que efectivamente las aspiraciones por alcanzar un desarrollo equilibrado, respetuoso de las identidades locales, se alcanza reconociendo precisamente la riqueza de cada uno de nuestros territorios, de nuestro Chile. Eso en global, la verdad, quedo abierta a consultas, a planteamientos y espero haber sido lo suficientemente comprensiva para dar cuenta de cómo hemos ido avanzando. Muchas gracias, subsecretaria, por su presentación. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, subsecretaria, por su presentación. Saludamos al presidente del capítulo Biobío de la Fundación Chile Centralizado, señor Armando Cartes, que además hoy es parte del panel de discusión de esta charla junto al señor Benito Umaña y la subsecretaria. Damos la palabra al señor Armando Cartes. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, primero que nada, felicitar a María Paz por su exposición muy clara y muy contundente, y abre espacio ahora para una conversación.
Yo quisiera decir un par de cosas muy breves, pero también plantear una serie de interrogantes a ellas, ya que es una oportunidad de tenerla con nosotros y escucharla, hay que aprovecharla. Este tema de los gobernadores es un anhelo muy antiguo. Yo que soy historiador, quiero decir que un anhelo de 200 años, para otros será menos antiguo, pero como sea, es un momento histórico el que estamos viviendo, y aunque se trace un poco más, un poco menos, está llegando. Hay críticas, algunos dicen que es insuficiente, algunos dicen que no hay facultades, que va a haber conflictos. Yo tengo confianza, porque esto, a pesar de que yo soy abogado originalmente, no solo hay que verlo en base a la letra de la ley, en base a la interpretación de un reglamento, sino hay que verlo de manera más dinámica, más contextual, en el sentido que las prácticas políticas van a ir determinando la forma estricta, o mejor dicho, ojalá expansiva, en que se interpreten las nuevas facultades. Y el gobernador, como bien decía María Paz, va a tener que identificar oportunidades y tendrá capacidad de articular, de coordinar las fuerzas regionales en un diálogo con nivel central por el bien de la región. En cualquier escenario, siempre es positivo para mí lo que está ocurriendo, pues altera la acumulación de fuerzas en favor de las regiones, tener al gobernador de este lado de la mesa y no al intendente del otro lado, como era tradicionalmente, ya nos permite un mejor escenario para conversar y para negociar las futuras atribuciones, facultades y recursos que esperamos que cuenten las regiones y las administraciones regionales. El tiempo mostrará cómo esto se va a ir dando, pero yo quería, para aprovechar el tiempo de María Paz, hacerle varias preguntas. Espero que no se confunda, si así yo se las puedo repetir. Eh, que a lo mejor pensando si ellos en el equipo de los UDERE este tema lo han reflexionado, tienen una visión que nos puedan compartir. En primer lugar, si no hay un cierto temor de que con este tema de las competencias que cada región puede ir solicitando o bien se le pueden otorgando, se puede desarrollando una cierta simetría entre las regiones, porque la ley solo fija el marco para la transferencia, pero cada una señala sus prioridades y muestra sus capacidades. ¿Bastarán los fondos de equidad que se plantean en el proyecto de ley para evitarlo? ¿O puede ser que las regiones tengan un desarrollo muy desigual que finalmente no sea positivo? Esa es una primera interrogante. Una segunda duda que me surge en este proceso, si hay una expectativa de la autoridad de que haya muchas tensiones a nivel intrarregional que pueden darse, o incluso con a nivel central, siempre está el tema de que una de las cosas buenas, entre comillas, de todo el modelo, es que siempre hay que tener de acuerdo con quién le da el empleo y quién se lo puede quitar sin expresión de causa, el presidente. Ahora, en cambio, hay un temor que puede haber problemas, sobre todo en aquellas regiones que tengan gobernadores de un signo político distinto al gobierno central. ¿Cómo se anticipa ese proceso? Una tercera duda que me surge es esto de que, a diferencia del modelo español, en que es por ley y pareciera ser más sólido, en Chile muchas veces depende del Ejecutivo la transferencia de competencias, es temporal, e incluso se está viendo esta posibilidad que las competencias definitivas puedan revertirse a nivel central. Eso de repente podría provocar un desincentivo para la construcción de capacidades regionales, por la expectativa de que después puedan ser desarticuladas. También eso nos genera una inquietud. Eh, y por último, para no alargarme mucho, solamente una inquietud más. Estamos, por supuesto, a puertas de un proceso constituyente que se ha trazado y todo se va a iniciar en un par de meses más, sobre el cual hay muchas expectativas y sin alargarlo, son varios ejes sobre los cuales probablemente se centra la discusión: el tema de la pluriculturalidad, el tema de los recursos naturales, el tema del régimen de gobierno y el tema de las regiones, sobre avanzar, y en esto parece que hay un consenso de todos los sectores hacia un Chile más descentralizado. ¿No hay también una inquietud de que este proceso constituyente de alguna forma pueda alterar de manera radical todo esto que estamos hablando, que está tan bien pensado, planificado y tan metódico para los próximos 5 años, y sin embargo podría ser abiertamente modificado por un acuerdo constituyente que estaría ya vigente, a lo mejor incluso a fines del próximo año? Así que estas son un poco las inquietudes. Al revés, el efecto del proceso constituyente sobre lo que está ocurriendo, el tema de las tensiones que puede haber entre el gobierno central y la región, el tema de la simetría que puede haber en las regiones, su desarrollo, ya que la referencia a competencia es caso a caso, región a región, y también este tema de que estas transferencias de competencias no sean definitivas y puedan ser revocadas incluso contra la voluntad de la misma región, lo cual desinhibe el desarrollo, el fortalecimiento de las capacidades de gestión de la región. Y sobre esos temas me gustaría escuchar a María Paz, a ver si puede reflexionar, compartirnos lo que se ha conversado a nivel de gobierno o sus propias percepciones. Eso era. Muchas gracias nuevamente y la felicito por su conferencia
Creo que fue iluminadora y la conversación a lo mejor nos va a abrir nuevos debates y nuevas inquietudes. Adelante, eso era Eloísa. Gracias, Armando. Si quieren voy al tiro con algunas de las reflexiones al respecto. A propósito de las asimetrías regionales, nuestro país, dicho elegantemente, está repleto de asimetrías, y eso no es ninguna novedad para nadie. Y esas asimetrías tienen una representación espacial, por cierto, muy clara, que probablemente genera afectaciones en las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos, y que, por cierto, hay que reconocerlo como un riesgo. Cuando nosotros planteamos la ley de financiamiento regional, y lo digo así en términos como cortos, porque tiene un nombre bastante más complejo y largo, una de las cosas que se hacen precisamente es tratar de objetivizar la inversión, entendiendo que la inversión siempre debe ser entendida como una oportunidad de desarrollo, porque de alguna forma acerca la generación de servicios o acceso a servicios que probablemente no estén disponibles cuando uno hace la comparación entre probablemente las regiones más pobladas versus regiones menos pobladas. Pero ciertamente es un ejercicio que vamos a tener que trabajar muy bien, porque cuando uno intenta avanzar en criterios objetivos, en bases objetivas para la distribución de recursos, efectivamente nos topamos que probablemente no hay datas que permitan precisamente generar definiciones o acercamientos precisos respecto a cuáles son las necesidades de las regiones. Dicho de otra forma bastante más simple, probablemente muchos de los indicadores o los instrumentos que existen para aproximarnos a pobreza probablemente no tengan el nivel de representación necesario que permita asegurar que esa distribución de los recursos es suficientemente precisa. Porque si uno piensa, siendo un muy buen instrumento, la pobreza multidimensional, la representación a nivel de pequeñas comunas probablemente genera grandes distorsiones que al final del día nos hagan ver que no es lo suficientemente adecuado. Y ahí hay un desafío súper importante, y es algo que hemos tratado de venir trabajando con los gobiernos regionales, de generar indicadores de bienestar territorial que tengan una transversalidad, que haga comparable la condición general de las distintas regiones, pero que de alguna forma dé cuenta de la realidad regional de una forma muy precisa. Y es algo que estamos trabajando a través de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero ciertamente tenemos que generar esta articulación con el nivel local, que es uno de los desafíos muy, muy importantes. Ahora, ciertamente habrán tensiones, porque uno siempre se plantea las diferencias probablemente políticas entre sectores, pero a mí me gusta mucho la analogía que hacen aquellos que dicen que más allá del gobierno, los buenos alcaldes, que probablemente es la unidad más descentralizada que hoy día tenemos en nuestra estructura político-administrativa, da cuenta que un personaje, alcalde, alcaldesa, que tiene esta habilidad de gestión negociadora, más allá del gobierno en el que se enfrenta, es capaz de generar desarrollos en sus niveles. Por lo tanto, más allá de que efectivamente pueden haber tensiones, yo creo que un buen gobernador regional puede ser capaz, al igual que un alcalde, de generar desarrollo y oportunidades para sus vecinos y vecinas, para los habitantes de su territorio. Ahora, ciertamente tenemos que avanzar en reglas claras, hay que objetivizar la asignación de recursos, necesariamente, como decía hace un rato, tenemos que avanzar en generar datos y clarificar las necesidades reales de desarrollo del territorio, pero yo tiendo a ver que esta es una oportunidad, una gran oportunidad para los territorios. Ahora, en materia de transferencia de competencias, efectivamente la ley se plantea competencias temporales y definitivas. Y lo que estamos haciendo a través de la ley corta precisamente es asegurar que si transferimos una competencia en carácter definitivo, su revocación es por ley.
¿Por qué? Porque existía una duda entre los distintos expertos de que si el presidente de alguna forma otorgaba una competencia en carácter definitiva, dada que era una potestad que estaba radicada en el Ejecutivo, por la misma vía podía hacerlo. Entonces, a través de la ley corta, precisamente lo estamos aclarando. Ahora, es súper importante, y esto también se incorpora en la ley corta de descentralización, generar procesos de evaluación de las competencias, que era algo que no estaba establecido. Nosotros de alguna forma quisimos avanzarlo en el reglamento de transferencia de competencias, pero lo estamos hoy día anclando a la ley 21, a la ley de gobierno y administración regional de forma permanente, porque más allá de que podemos ser muy entusiastas en el proceso de descentralización, hay algo que no podemos dejar de hacer, y es que se diluya la responsabilidad en la provisión de los bienes o servicios públicos. Entonces, si eventualmente nosotros transferimos una competencia y hay un gobierno regional que no es capaz de ejercerla oportunamente o en las condiciones adecuadas que permite esa provisión de ese bien o servicio, naturalmente tienen que existir los mecanismos para ver cómo ese gobierno regional se fortalece y se asegura que efectivamente está generando ese bien público o ese servicio público de manera adecuada, o bien porque cambió la realidad regional y ya no es pertinente, efectivamente la transferimos. Entonces ahí hay más allá de que se piense que lo que se quiere es mantener en el Ejecutivo, entendiendo en el presidente de la República esta capacidad, de alguna forma es algo que hemos estado conversando precisamente en la discusión de la ley corta. Y ahora, por cierto propósito constituyente, yo creo que efectivamente la descentralización va a ser uno de los grandes temas. Y una sola reflexión: desde el minuto en que los gobernadores regionales deben acercarse a una votación de al menos el 40%, y si no, de mayoría, por cierto, se van a convertir en unos tremendos actores políticos que van a poder conducir una discusión como esta. Efectivamente, en el proceso uno puede ver, a propósito, y lo vivimos, de la discusión de la ley corta, que probablemente respecto de lo que fue la discusión del periodo anterior, del Parlamento anterior, hoy día hay bastante más conciencia de la necesidad de avanzar en descentralización. Y no me cabe duda que una autoridad electa va a tener el ímpetu, la fuerza para precisamente conducir esa discusión a nivel regional. Y te insisto, yo soy muy, la verdad, positiva, o tiendo a tener una visión positiva del proceso, que yo creo que ciertamente, como decíamos hace un rato, va a necesitar generar ciertos ajustes en el avance del tiempo, pero ciertamente no sería muy distinto a lo que de alguna forma se ha venido trabajando, porque lo decía yo hace un rato, la descentralización, más allá de que hay distintos tipos de intensidad, es también un proceso cultural. Entonces, nosotros tenemos una tradición centralista, absolutamente, desde los orígenes de la República, pero si en definitiva somos capaces de entender que la descentralización es un imperativo para el desarrollo, ciertamente vamos a ser capaces de avanzar también en ello y fortalecer este proceso. Oye, me queda muy claro, agradezco mucho tu respuesta. Sí, muchas gracias, subsecretaria. Sin lugar a dudas, el desafío del traspaso de competencias no es menor. Por ejemplo, el caso de nuestra región, cuando se comenzó con el proyecto éramos solo una región y hoy día somos dos regiones, por lo tanto aquí hay vocaciones productivas que se han dividido, territorios divididos y no... El proyecto original se pensó en una región con las 54 comunas que éramos la región más grande de Chile, que Santiago tiene 52. Le doy la palabra ahora al señor Benito Umaña. Gracias, Eloisa. Seré muy breve porque para darle paso a las preguntas que pueden haber de los asistentes, yo quiero también sumarme a los agradecimientos señalados por Armando de la charla. Lo señalaba al inicio, creo que es muy ilustrativa. Este es un tema que no se conoce en plenitud y por lo tanto agradecemos
la claridad y todos los antecedentes que la subsecretaria nos ha entregado. Yo me sumo a quienes piensan que la descentralización pasa también porque exista un empoderamiento de los actores regionales. Y por lo tanto creo que este también es un espacio para que nosotros desde las regiones tomemos ese desafío. Yo creo, y se ha dicho, y todos sabemos que este es un hito importante. Al inicio yo recuerdo discusiones y obviamente no todos estuvieron de acuerdo en que se hiciera esta elección. Quienes pensaban que las competencias eran pocas y por lo tanto que había que generar un espacio de mayor avance para efectivamente generar este proceso eleccionario. Yo la verdad es que participo en la fundación también y creíamos que era un avance importante y si bien habían desafíos y habían espacios de mejora, era el momento de iniciar y no seguir postergando esta elección que se sabe y se ha dicho que es un hito importante para las regiones. Yo quiero aprovechar de saludar y creo que también es importante destacar quienes hoy día son candidatos y yo sé que hay en esta sala candidatos y candidatas que han puesto a disposición su tiempo, su compromiso para poder desempeñar este cargo importante. Yo creo que eso es muy relevante porque, insisto, pasa la descentralización también por el empoderamiento local y ahí las instituciones, como las universidades, tenemos una labor fundamental y importantísima. Y además, algo que siempre se dice, pero que en la práctica es muy complejo, que es la asociatividad, fortalecer las redes y asociarse, porque solo obviamente tenemos mucho menos poder. Destacar lo que la secretaria también señalaba, el fortalecimiento de las capacidades regionales, eso está muy ligado al empoderamiento de las instituciones y de los actores locales, como yo señalaba, la equidad territorial y acercar las decisiones locales. Solo una pregunta para la subsecretaria, y que no sé si está de acuerdo usted que la gran deuda en esto es la descentralización fiscal. ¿Y qué opina usted respecto a esto? ¿Cuál es el futuro en estos temas asociados a la nueva ley de rentas regionales? Por ejemplo, hay una gran iniquidad con las regiones y especialmente con las comunas más pequeñas, donde las empresas, ¿cierto?, que están ubicadas en las regiones no pagan sus impuestos territoriales en esas regiones, sino que los pagan donde está la matriz, que es en Santiago. Y entonces se genera un círculo vicioso que aquellas comunas que tienen más recursos terminan recibiendo más recursos y las comunas más pequeñas donde están las empresas y donde generan muchas veces también externalidades negativas no reciben esos recursos. Me gustaría a mí recibir sus comentarios, su secretaria, respecto a ese tema. Gracias, Benito. Una de las cosas, y bien lo decías tú, que no se trabajó fue precisamente la ley de financiamiento regional. Nosotros hablamos en general de financiamiento regional y no de rentas regionales, porque cuando uno incorpora el concepto de rentas está pensando precisamente en tributo. Y el proyecto de ley que hoy día está en discusión del Parlamento, más allá de que hay una discusión precisamente respecto de la intensidad, ha sido bastante, la verdad, cuidadoso, particularmente en virtud de la fase que estamos viviendo, que es este primer avance respecto de la descentralización política, donde probablemente no estaba completamente resuelto el marco para asegurar transferencia de recursos, pero donde yo sí creo que eventualmente en la medida que vamos generando madurez en el sistema y en los procesos de desarrollo, sí eventualmente pudiéramos alcanzar. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno mira la situación de nuestro país y particularmente la condición productiva del territorio, uno puede reconocer que hay ciertas actividades que son muy fuertes, como por ejemplo es la actividad minera. Y esa actividad minera efectivamente genera grandes recursos que uno siente que de alguna forma debieran quedarse en la región. Pero si uno piensa, el sistema del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
estado pensado desde la perspectiva de un fondo solidario, que entiende que de alguna forma el territorio tiene una diversidad productiva que hace que efectivamente existan regiones que probablemente, si tú quieres, son más ricas versus otras que en virtud de sus procesos de desarrollo, de poblamiento, de alguna forma no tienen ese nivel, de alguna forma, de desarrollo productivo que les permita asegurar cierto nivel de autoabastecimiento, si tú quieres. Y probablemente por eso, de alguna forma, muchas de las políticas que se han venido desarrollando, por ejemplo, en materia, y por eso a mí me gusta tanto la Política Nacional de Zonas de Rezago, hace un zoom precisamente al territorio para ver qué está pasando en materia de oportunidades de inversión y de desarrollo. Algo parecido a nivel nacional lo vemos a través de los planes de desarrollo de zonas extremas, donde hay un esfuerzo del Estado precisamente por incorporar a través de la inversión pública la posibilidad de generar nuevos desarrollos productivos. Entonces, si bien, y aquí hablo a título personal, yo no me cierro a la posibilidad de una ley de rentas, yo creo que, dadas las condiciones actuales de desarrollo, probablemente no sea el momento más adecuado. Lo que sí creo que, y tú lo planteabas bien, efectivamente nosotros debiésemos hacer algún nivel de actualización de la ley de rentas municipales, porque lo que planteabas tú como problemática asociada a dónde se pagan las patentes es a propósito de ley de rentas municipales, donde efectivamente se paga en la casa matriz y no necesariamente donde se genera la mayor actividad. Ahora, el Fondo Común Municipal, recuerden ustedes, también tiene un concepto solidario redistributivo, y hay 4 comunas del país donde se concentran probablemente las casas matrices, que efectivamente hacen un aporte adicional al Fondo Común Municipal, y me refiero a Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago, que aportan entre 65 y 55% de lo que recaudan entre patentes comerciales, precisamente al Fondo Común Municipal. Entonces ahí, cuando efectivamente generemos una revisión del Fondo Común Municipal, uno debería ser capaz de ver cómo generas que estos instrumentos efectivamente se ecualicen oportunamente para asegurar que sí, efectivamente, una comuna, una región genera mayor capacidad productiva y por lo tanto está en condiciones de generar una mayor contribución, efectivamente se generen los incentivos adecuados, de modo tal de que necesariamente parte de esos recursos queden en ese territorio, de modo tal de que efectivamente se ponderen eventualmente efectos negativos que generan algunas actividades o que se generen procesos de alguna forma, ¿cómo decirlo?, procesos virtuosos que efectivamente hagan atractivo la generación y la innovación de capacidades productivas. Eso. Muchas gracias, subsecretaria. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos aquí una pregunta en el chat de Rafael Galdames que dice: ¿cuál será la relación de poder entre el gobierno regional y el gobernador y el delegado regional y los municipios? Subsecretaria, ¿escucho bien la pregunta? Sí. Totalmente. A ver, se dice o se discute mucho que el poder real va a estar en el delegado porque es el que de alguna forma va a ejercer la supervigilancia de los distintos organismos que tienen asiento en el territorio, fundamentalmente los Ceremi. Y una de las cosas que efectivamente estamos tratando de corregir es precisamente a través de la ley de financiamiento regional, cómo se van a relacionar los procesos de generación de los anteproyectos regionales de inversión con estos dos actores, el gobernador regional electo, que fundamentalmente va a administrar los recursos asociados al presupuesto de inversión regional, versus todos los otros recursos sectoriales que, y eso es importante, siguen manejando las distintas Ceremi, pero que de alguna forma tienen que confluir en un proceso de planificación de modo tal, y por eso yo les planteaba, generemos escenarios colaborativos y no competitivos.
donde efectivamente el gobernador regional, de alguna forma, con su consejo regional, en virtud del conocimiento del territorio, sean capaces de definir cuáles son las inversiones que debiesen ser desarrolladas en una primera fase como detonante de nuevos desarrollos probablemente, o complementarse con los esfuerzos que hace, por ejemplo, el gobierno regional. Porque claro, si uno mira el contexto general, probablemente hay 2 o 3 grandes ministerios que concentran un importante número de recursos o cantidad de recursos que efectivamente hacen una diferencia en términos de inversión. Pero si nosotros generamos precisamente esta conversación, este acuerdo, para generar definiciones respecto de cómo debieran ejecutarse las inversiones en el territorio, por cierto, vamos a lograr este nivel de acuerdo y de maximización de los esfuerzos de inversión que al final del día son esfuerzos de inversión del Estado de Chile. Más allá de quien los administra, deben ser pensados como un esfuerzo de inversión del Estado de Chile a través de los gobiernos regionales y a través de los sectores. Gracias, subsecretaria. Ahora, siguiendo esta línea, los anteproyectos regionales de inversión, Ari, no deberían cambiar mucho en las regiones. La verdad no debieran cambiar mucho, salvo por una cosa que yo creo que sí es relevante. Y es que el gobernador regional electo va a ser una autoridad que va a tener que tener una sensibilidad respecto de lo que está tratando de representar de sus ciudadanos. Si uno mira hoy día el sistema, de alguna forma las inversiones regionales funcionan contra demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Claro. Si un municipio quiere hacer un centro deportivo y llegó, obtuvo el RS, efectivamente se hizo el centro deportivo, porque generó los acuerdos políticos y se construyó su centro deportivo. Pero cuando tú tienes una autoridad electa que representa la necesidad y que tiene en su capacidad de planificación ser capaz de ejecutar las inversiones, sí va a tener que tener una mirada que permita ir planificando los tiempos de esas inversiones. Entonces, más allá de que probablemente el procedimiento propiamente tal de la construcción de los áreas, de los anteproyectos de inversión, no se va a modificar significativamente, el sentido de las inversiones que se desarrollen en un minuto sí va a ser muy distinto a lo que se viene desarrollando hoy día. Y eso necesariamente, insisto, tiene que ver con representar la necesidad y la visión de desarrollo que se plantea en el futuro. Claro. Siguiendo esta línea, probablemente las mismas nuevas divisiones que se están implementando son parte de eso. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo poder dotar del recurso humano necesario para el despliegue de esas nuevas competencias que vayan transfiriendo y para la posibilidad de medir el impacto de las políticas públicas diseñadas regionalmente? Yo creo que ese es uno de los mayores desafíos que tenemos por delante. Cuando nosotros hablamos de desequilibrios del territorio, por cierto, la concentración de capital humano se da no solo a nivel nacional, en probablemente las principales regiones, estoy pensando principales regiones en términos de número de población, Metropolitana, Valparaíso, Biobío, sino que también al interior de los territorios, en las grandes ciudades, capitales regionales fundamentalmente. Entonces, si uno mira, efectivamente ese es el desafío principal. Yo creo que efectivamente hoy día sí, y hay que reconocerlo, a través de la generación de universidades regionales ha habido de alguna forma una penetración del territorio y generación de capacidades a lo largo del país. Pero tenemos que hacer algo por asegurar no solo la atracción de capital humano calificado, sino retener ese capital humano en el territorio y de alguna forma generar esta adecuación que permita que efectivamente ese capital humano se transfiere o de alguna forma se mantiene en los distintos territorios y no solo en las capitales regionales, porque los problemas del centralismo que se dan a nivel nacional efectivamente pueden seguir dándose a nivel regional, y esa es una tarea. Y probablemente ahí uno debiera tener una mirada que apunte precisamente a generar esta suerte de incentivos que permitan que los profesionales se mantengan ahí. Yo siempre miro la experiencia de los médicos de zona, que considero que es súper importante.
porque claro, bajo la perspectiva de los puntajes para las futuras especializaciones, al final del día, muchos médicos que iniciaron como médicos de zona terminan generando un nivel de identidad y de compromiso con el territorio, con esa comuna, que hace que al final del día decidan permanecer ahí, porque hay cuestiones asociadas probablemente a calidad de vida y también a identidad y cariño, sentimiento. Entonces, eso, de alguna forma, si nosotros lo pudiéramos replicar a nivel regional, entre comunas y regiones, o municipios y gobierno regional, sería muy interesante. Y yo creo que ahí... Ahora, en ese sentido... ¿Sí? Dale. Sí, dale. No, diga, subsecretaria, siga. No, y yo creo que ahí una cosa interesante que yo creo que uno debiera repensar también, y esto también es una mirada súper personal, es cómo se hace carrera en lo público. Porque nosotros estamos acostumbrados a la promoción al interior de una institución, pero yo creo que uno debiera ser capaz de ampliar la mirada y a lo mejor pensar un poquitito en este modelo francés que posibilita hacer carrera precisamente entre distintas instituciones, donde efectivamente va generando nuevas especializaciones, conocimiento e interacción que enriquecen la mirada de la planificación y de la ejecución. Perfecto, se entiende muy bien. Subsecretaria, y una última pregunta, pensando en que tiene una reunión a las 7 con el ministro. Nos pregunta Jorge Condesa, ¿qué tanto interés existe en el tema de la regionalización? Si el FNDR hubo una reducción de un 22% este año. ¿Tú dices a nivel de la región o en general? El promedio de incremento de la inversión... Dice 22% este año, dice reducción, no dice si es regional, la verdad. Yo creo que hay que hacer una distinción. Los presupuestos de inversión regional del conjunto de los gobiernos regionales en promedio creció un 5%, a pesar de la pandemia y de la contracción de la economía fiscal, si tú quieres. Eso es un tema súper importante. Y aquí hago la distinción porque yo creo que ese porcentaje que da el señor Condesa tiene que ver con que él está pensando en el FNDR. El presupuesto de inversión regional se compone del FNDR, pero también de una serie de otros recursos, como el Fondo de Apoyo a las Regiones, el FARC, que es esta ley espejo, y, por ejemplo, distintos ingresos que generan las propias regiones por patentes y otras actividades productivas. Entonces, en el caso particular del año 2021, si bien el FNDR como componente del presupuesto de inversión regional tuvo una contracción, se incorporó en los presupuestos de inversión regional del promedio de los gobiernos regionales un monto muy importante asociado a la ley espejo. Por lo tanto, en ese global, los presupuestos de inversión regional crecieron. Eso es importante tenerlo. Ahora, efectivamente hay muchos que discuten a propósito de el FNDR que debiera asegurarse una suerte de ajuste del presupuesto del FNDR a través de un PIB tendencial. Pero esa es una discusión de larga data que no se ha logrado aquilatar precisamente porque de alguna forma también se reconoce que cuando uno piensa en, por ejemplo, un PIB tendencial, necesariamente no se recogen momentos de crisis como el que nos ha, por ejemplo, tocado vivir este año a nivel global. Perfecto. Muchas gracias, subsecretaria, por el horario. Nosotros, con las consultas que queden por el chat, las podemos contestar vía correo, las vamos a dejar ahí. Por el horario, nosotros ahora queremos agradecerle su disposición y su tiempo, subsecretaria, para esta charla. Damos por finalizada esta charla y agradecemos a todos a quienes se conectaron y participaron hoy de esta charla, que esperamos obviamente haya contribuido a que tengan un mejor conocimiento de esta nueva ley que va a permitir
permite ya que los gobernadores los podamos elegir a través de una elección, ¿cómo se dice la palabra? Se me dio la palabra, pero ya, votación popular. Muchas gracias a todos los presentes, subsecretaria nuevamente, don Benito y don Armando Cartes de la Fundación Chile Descentralizado, y las gracias desde el Círculo de Capital Social de la región del Biobío. Yo Adiós. solo Adiós a reiterar y todos. agradecer la invitación y entender que los procesos de descentralización no los conduce solo un gobierno, los conduce la sociedad civil, los conduce la academia, el mundo empresarial, por cierto, el mundo público, la institucionalidad, pero donde todos y cada uno somos parte responsable de ese quehacer. Así que la invitación es participar, informarse y entusiasmarse al final del día. Efectivamente. Muchas gracias, muy ilustrativo. Que tengan buena tarde. Adiós a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Chao.